Hola, Dios les bendice. Vamos a seguir con nuestras pláticas, ¿sí? El tema de hoy va a ser Jesús no se entiende. ¿Por qué, por qué precisamente este tema, sí? ¿Por qué precisamente la situación de que es Jesucristo quien nos entiende, quien nos va a ir guiando, quien nos va a ir, ahora sí, nos va a ir enseñando lo que tenemos que aprender? Fíjate, muchos de nosotros creemos que Jesucristo está muy alto que nosotros, ¿sí? Que por lo mismo que es Dios, no entiende al ser humano. Pero no, no es así. Dios permitió, Dios permitió que precisamente Jesús viniera al mundo para que pudiera entender a aquellos que les va a dar salvación. Tú me has de decir, bueno, Maro, ¿y tú cómo estás tan segura? Porque en su palabra lo dice. Él tuvo que sufrir también para que nos entendiera lo que es el sufrimiento del ser humano, para que sintiera todo ese cúmulo de sentimientos, valga la redundancia, todo ese cúmulo de sentimientos que tenemos nosotros en el corazón. Fíjate, en su palabra dice, así como somos de carne y hueso, así también Jesús lo fue, para que a través del sufrimiento, ¿sí? A través del sufrimiento y la muerte, venciera lo que tenía venciera al que tenía el dominio sobre la muerte. Por ello, de esa manera nos librara de todos los que por temor a la muerte su vida lo habían puesto en esclavitud. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente Jesucristo tenía que padecer lo mismo que nosotros estamos viviendo. Él fue tentado, salió sin mancha, puro, él nunca pecó, ¿sí? Él pasó por el sufrimiento como es la tristeza, la angustia, la desesperación, la desilusión, así como nosotros hemos pasado por muchas y muchas otras cosas, así también Cristo tenía que pasar por ellas para que pudiera entendernos completamente. Fíjate, muchos de nosotros somos tan incrédulos que no queremos, ¿sí? Que no creemos, mejor dicho, que no creemos en ese Dios vivo, que no creemos que Jesucristo haya venido a dar su vida por nosotros, porque realmente nos sentimos indignos para ese sacrificio, nos sentimos que realmente no lo valemos. Más si has pasado por problemas fuertes o has pecado demasiado, ¿sí? Nosotros no nos merecemos que Cristo haya dado su vida por nosotros. Imagínate, ¿a cuántas personas Jesús no les dio esa vida eterna? ¿Sí? Y la sigue dando. Para que tú seas salvo, necesitas primero creerlo con tu corazón, o sea, creerlo firmemente y confesarlo con tu boca, ¿sí? Posteriormente vas a ir en el proceso del arrepentimiento, en el proceso de la restauración de tu vida. ¿Por qué? Porque aunque nosotros confesemos a Cristo, esa confesión solamente sirve para salvarnos, pero necesitamos un proceso para sacar todo aquello que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿sí? Necesitamos de ese proceso en el cual Cristo con nosotros va caminando, nos va enseñando, va guiándonos a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántas veces no te han dicho, Cristo te ama? ¿Y cuántas veces no lo has dudado? ¿O has dicho, en verdad? O a lo mejor en ese instante no contestas nada, pero te quedas con la duda. ¿Será cierto que Cristo me ama? Claro que sí. Cristo te ama porque eres la joya más preciada de Dios Padre. Eres su creación perfecta.
que por el pecado que cometieron Adán y Eva y los pecados que nosotros estamos cometiendo, ¿sí? Esa imagen perfecta, ese ser perfecto que Dios hizo, se ha ido denigrando, se ha ido desvalorizando. Por eso Dios vino a darte esa vida eterna, vino a darte ese nuevo, ¿sí? Nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque muchos de nosotros conocemos el nacimiento en lo físico, pero en lo espiritual no. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer cuando se nos presentan problemas fuertes. No sabemos a quién acudir, tratamos de resolver las cosas en nuestro momento. Hacemos muchas cosas, pero rara vez le gritamos a Dios o le pedimos a Dios que nos ayude. Fíjate cómo es Dios tan maravilloso, que Dios está ahí para que cuando tú necesites de Él y realmente quieras tenerlo dentro de tu corazón, clames a Él y Él te va a responder. Él va a estar ahí porque Él es como el buen pastor, ese pastor que cuida sus ovejas, ese pastor que alimenta sus ovejas, ese pastor que las sana, ¿sí? Las sana de las heridas que tienen. Imagínate ese pastor tan maravilloso que deja las 99 para ir por esa oveja perdida. Imagínate si no te amara. Cristo nos ama tremendamente porque sabe y nos entiende todo este proceso que hemos pasado. Sabe que hay momentos en que nuestro espíritu está fuerte, pero nuestra carne desfallece, ¿sí? Sabe que queremos seguir y seguir, pero nuestra carne no lo permite. Sabe también de lo que es el peso del pecado, porque Él en la cruz, cuando estaba crucificado, tenía todo el peso del pecado de nosotros, sin haber pecado Él. Él tenía todo ese peso, por eso clamó a su Padre, porque su Padre no lo quiso voltear a ver por tanto pecado que estaba cargando. ¿Sí? Tenía que pasar esto. Dios Padre es tan santo igual que Jesucristo, ¿sí? Que no soportan el pecado, no soportan el que nosotros estemos tan sucios por el pecado. Por ello, a través de ese sacrificio que Cristo hizo, a ese sacrificio en la cruz que Cristo hizo, nosotros somos limpios, siempre y cuando perdonemos a aquellos que nos han ofendido, siempre y cuando nosotros entreguemos a Dios todos y cada una de las cosas que traemos en nuestro corazón. Dios nos ama tremendamente, pero tenemos que aceptar ese amor también. Tenemos que entender que Cristo está con nosotros en todo momento, que ya no estamos solos para guerrear, que ya no estamos solos para pasar las pruebas tan fuertes que hemos pasado. ¿Por qué crees que tú todavía sigues bien? ¿Por qué crees que a pesar de que muchos se han ido, tú todavía sigues bien? Porque Cristo quiere que tú vayas en su busca. Cristo quiere limpiarte de todo pecado, que le conozcas, que sepas de Él, ¿sí? Que lo integres a tu vida. Yo te invito a que vayas viendo todo esto y vayas pidiéndole a Dios, Señor, tú que me entiendes, Señor Jesucristo, ayúdame. Tú sabes que me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo ir cambiando, porque yo no tengo ese poder, Señor, para cambiar. Solamente tú, mi Dios. Tú sabes que me está costando trabajo entender a aquellos que tú acercas a mí. Ayúdame a entenderlos. Así como tú tratabas de entender a los fariseos y tratabas de enseñarles y explicarles y mostrarles sus errores.
Así te pido también, Señor, que me los muestres a mí. Que me entiendas y me muestres dónde está mal, qué área de mi vida se encuentra mal, para poder alabarte, para poder clamarte, para poder estar contigo, Señor. Si tú le dices así, si tú hablas con tu corazón, Dios va a hacer la obra. No necesitas palabras tan rebuscadas, no necesitas hablar como hablas conmigo, como hablas con tu amigo, como hablas con tu padre, como hablas con aquellas personas que tanto amas. Habla nada más, expresa lo que sientes, expresa lo que tienes, expresa si quieres tu enojo, tus dudas, ¿sí? Dios va a contestarte. Dios va a darte esa respuesta que tanto andas buscando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros nos hemos vuelto incrédulos, no creemos en ese Dios vivo, no creemos, ¿sí? Que Dios haya venido a sanarnos, que haya venido a estar con nosotros, que nos esté abriendo la puerta, no nada más de esta vida, sino de una vida eterna, libre de sufrimientos, libre de enfermedades, libre de tristezas, ¿sí? Pero necesitamos creerlo, necesitamos aceptarlo. Fíjate, Dios dice que tenemos que irnos animando unos a otros, ¿sí? Tenemos que ir fortaleciéndonos unos con otros. ¿Por qué? Porque va a entrar a tu vida gente que va a querer engañarte, ¿sí? Va a querer enseñarte que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Va a venir gente a tu vida que va a querer perder tu camino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú te centras en Dios, que si tú le clamas a Dios, Dios te va a ir enseñando el camino correcto. Dios te va a enseñar lo que es la verdadera verdad, valga la redundancia, ¿sí? Lo que es realmente esa fe verdadera. No la fe que tenemos en los horóscopos, que ponemos en los horóscopos. No la fe que ponemos en el ser humano. No, la verdadera fe que ponemos en Cristo Jesús y le creemos todo lo que nos ha dicho. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Participar en el sacrificio de Dios. Estar con Cristo en su sacrificio. ¿Cómo? Tú me vas a decir, oye Maru, pero ¿cómo voy a estar si Él fue crucificado? Claro, tienes que crucificar esos deseos insanos, esos deseos que no te van a aportar nada, sino al contrario, te van a hacer perder, ¿sí? Fíjate, Jesucristo vino a vencer el dominio de aquel que tenía sobre la muerte, ¿sí? O sea, me explico. El diablo tenía dominio sobre la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos. Cuando Jesucristo viene y se sacrifica y vence a la muerte, ¿sí? Ya el demonio no tiene ningún dominio sobre ella, ¿sí? Y ya nosotros ya no morimos en lo físico, pero ya no morimos en lo espiritual. La muerte espiritual es cuando tú te alejas de Dios, cuando ya no tienes esa fe, cuando te vuelves incrédulo, cuando endureces tu corazón. Esa es la muerte espiritual. Y en esa muerte ya no tiene cabida el enemigo, ya no puede hacernos nada, porque Cristo nos dio vida eterna. Si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros decimos, Señor, aquí estamos, ayúdanos, nosotros clamamos a Él. Él nos va a venir y nos va a ayudar. Él va a enseñarnos, ¿sí? Todo aquello que necesitamos saber sobre la vida espiritual, sobre la vida eterna. Imagínate, así como cada varón es sacerdote de su casa, Cristo vino a ser el sacerdote de todos nosotros,
vino a través de su sacrificio, ¿sí?, a mostrar su misericordia tan grande que tiene. Jesús es misericordioso y fiel. Él no te va a mentir. Él no te va a decir una cosa hoy y mañana cambia de parecer. No. Él se sostiene en las promesas que te ha dado. Él se sostiene en las promesas que te ha dicho. Nada más que luego a veces nosotros transgiversamos o queremos entender la palabra de acuerdo a nuestro punto de vista. Nosotros a veces no pedimos revelación de Dios y queremos entender la palabra como nosotros pensamos que es lo correcto. Así como a nosotros nos enseñaron geografía, matemáticas, español o cualquier libro de ciencia, ¿sí?, así queremos aprender la palabra de Dios. Y esto no es así. Tú tienes que pedirle a Dios esa revelación que tiene especialmente para ti, esa enseñanza que tiene especialmente para ti. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él quiere realmente relacionarse con nosotros, ¿sí? Él quiere estar cerca de nosotros para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? Cuando Él murió, expiró también el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios crucificó, Jesucristo crucificó con Él todo pecado. Cuando Dios nos dice que también toda enfermedad fue crucificada también, ¿sí?, habla también de la enfermedad espiritual, de esa enfermedad que te impide acercarte a Él, que es la incredulidad, de esos, ¿cómo te diré?, desengaño del enemigo, donde te hace sentir mal. ¿Para qué? Para que te desanimes, para que no busques a Dios, para que te sientas indigno, para que te sientas realmente que no vales la pena, no vales el sacrificio de Jesús. Pero eso no es cierto. Dios te mandó a Jesucristo para que nuevamente nos valorara, para que nos enseñara a caminar sobre los mandamientos que Dios pide. Fíjate, a veces no creemos que Jesucristo fue tentado. A veces pensamos, no. Otras veces nos atrevemos a decir que Jesucristo cayó en pecado. No es cierto. Jesucristo es puro, es sin mancha, es santo. Y así como Él es santo, así quiere que la creación de Dios sea santa. Así quiere que tú y yo permanezcamos en esa santidad para cuando Él venga, estemos limpios, puros, sin mancha alguna, sin doblez alguna, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no creemos en ello. Nosotros dudamos, nosotros pensamos que no es cierto, pero no es por otra cosa, sino porque a través del pecado, nos hemos enseñado, a través del pecado, nos hemos enseñado a desvalorizarnos unos a otros. En lugar de animarnos, en lugar de enseñarnos a caminar en Cristo, nos estamos desvalorizando a través de críticas, a través de juicios, a través de cosas que realmente Dios no quiere que hagamos. Fíjate, Jesucristo padeció y fue tentado, ¿sí? Pero por nosotros y para que entendiera cuando nosotros pecamos, ¿sí? Pasó sin mancha por esta tentación. ¿Por qué? Porque Él ya se enseñó a socorrernos cuando somos tentados. Jesucristo sabe cómo fortalecernos, porque conoce también que el ser humano es imperfecto,
Por eso vino al mundo, por eso se engendró de María, ¿sí? Por eso se hizo hombre, para poder entender y comprender lo que nosotros estábamos pasando. Dios nos pide que no endurezcamos nuestro corazón. Si tú endureces el corazón, te vuelves una persona dura, enojona con todo mundo, ¿sí? Estás enojada y enojado aún con tu propia vida. No estás de acuerdo. Entonces lo que Dios pide es no endurezcas tu corazón para que puedas escuchar la voz de Dios cuando te está hablando, cuando te está enseñando, cuando te está mostrando su amor, ¿sí? Fíjate, aquí dice, como lo hizo el pueblo en el desierto, su pueblo de Israel, endureció su corazón. Ya no escuchaba a Dios. En el desierto se enojó tanto, se volvió tan incrédulo, que a pesar de que veían las maravillas, ¿sí? A pesar de que Dios obraba tremendamente, endurecieron su corazón y ya no escucharon a Dios. Pidieron mejor que Moisés lo escuchara. Él sí podía estar en santidad, él sí podía hacer las cosas, él sí podía ponerse enfrente de Dios. Y era más sencillo, ya nada más que viniera y que me dijera qué voy a hacer, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos vuelto así como el pueblo de Dios? Endurecemos nuestro corazón y no queremos escuchar la voz de Dios. Algunos porque nos sentimos indignos por el pecado. Por eso vino Jesucristo a limpiarnos para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Otros porque simple y sencillamente no nos interesa escucharla, ¿sí? Simple y sencillamente no quisieron estar. Y si hubieran estado el pueblo de Dios, si hubiera escuchado, menos, que será como 40 días hubiera estado en el desierto. Pero por ese endurecimiento de corazón, tuvo que estar 40 años. Y en esos 40 años estuvieron pruebe y pruebe a Dios. Pruebe y pruebe la paciencia de Dios, ¿sí? Por eso Dios en su ira no les permitió a aquella generación, ¿sí? Aquella generación no les permitió entrar. Entraron únicamente a aquellos que habían nacido puros, que no estaban contaminados con las ideologías de Egipto. Entraron a aquellos solamente que nacieron en el desierto, que crecieron a través de andar en el desierto. Aquellos que supieron ver la grandeza de Dios, aquellos que le creyeron, fueron los que entraron realmente a esa tierra prometida, fíjate. ¿Cuántas veces nosotros no provocamos la ira de Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces en nuestro corazón no queremos conocer los caminos de Dios? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente creemos que no. ¿Sí? No es lo que realmente nosotros esperamos. Yo te invito a que ya no veas nada más esta parte, ve más allá. Ya no te centres en esta vida física, ve más allá. Céntrate, más bien dicho, ponte a ver más allá de este mundo. Prepárate para una vida eterna. Busca lo que realmente es para la vida eterna. No te centres en situaciones que no. No te encierres en situaciones que no. Simple y sencillamente agradece a Dios. Alaba a Dios. Y sigue sus caminos. Sigue sus mandamientos. Tú tienes a alguien poderoso que es Jesucristo
que te entiende, entiende tu malestar, entiende tu enojo, entiende tu desilusión, entiende que tú en cierta forma no quieras escucharlo, pero siempre está ahí con su misericordia infinita, esperando para enseñarte sus caminos, enseñarte esos caminos que son eternos. Yo te invito a que le pidas a Dios, sí, a que le digas a Dios todo lo que necesitas tú. No te vayas sobre lo físico. Dile la tristeza que sientes, dile que sientes desconfianza. Habla con Dios, sí, habla con Dios y pídele en el poderoso nombre de Jesucristo que te limpie, que te ayude, que te fortalezca, que siga contigo, que esté siempre, siempre, siempre y nunca te suelte, que te permita hablar, que todo engaño del enemigo caiga, ¿sí? Caiga para que tú te des cuenta realmente quién es Jesucristo en tu vida. Pídele a Dios, así como tú hablas conmigo, como tú hablas con un hermano, como tú hablas con un padre. Pídele, dile, ¿sabes qué, Señor? A lo mejor no sé ni pedirte, a lo mejor no sé nada realmente, pero confío en ti. Sé que tú estás conmigo, sé que tú me ayudas, sé que tú me vas a fortalecer, sé que cuento contigo en todo, porque sé que tú, Señor Jesucristo, me conoces, me entiendes y sabes qué planes tienes tú para mí. Ayúdame. Ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ayúdame a que mi corazón no se vuelva duro y se vuelva incrédulo. Ayúdame a poderte escuchar. Háblame en la forma que tú sabes, que yo voy a entender completamente que eres tú, Señor. Enséñame en la forma que tú sabes que yo voy a aprender. Muéstrame a través de tu palabra esa revelación que tienes especialmente para mí. Y vas a ver cómo Dios va poco a poco enseñándote, va poco a poco mostrándote, va poco a poco, ¿sí? Guiando y mostrando realmente que Jesucristo vino al mundo para entender a aquellos que iba a salvar, para que le conocieran lo que era Jesucristo y quién es Jesucristo. Yo te invito a conocerlo en tu corazón. Anímate, anímate, no pierdes nada, ganas muchísimo, ganas la eternidad. Si tú tienes dudas, si tú tienes algún comentario, si tú crees que puede ser también de bendición esta plática, compártela. Compártela con quien tú quieras, ¿sí? Esta plática va a estar tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook. Compártelo con aquellos que tú creas que va a ser de bendición para ellos, ¿sí? Compártalas con aquellos que tú quieras decirle que crees que Jesucristo vino al mundo para entenderte, para amarte, para mostrarte quién es Él, para invitarte a su corazón, para que lo invites tú a tu corazón. Jesucristo vino hacia ti para darte ese amor que tanto tiene, ese valor. Si tú te sentías desvalorizado, si tú te sentías indigno, no te preocupes. Ve a Cristo y Cristo te hace digno, te valora como la piedra preciosa que su Padre, nuestro Padre, creó, ¿sí? Solamente el joyero puede decirte el valor de la joya, nadie más. Solamente aquel que te creó puede decirte cuánto vales tú para Él y cuánto es el amor que puso al crearte. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Te espero el día de mañana. Vamos a hacer otra plática pequeña y sigamos hacia adelante.
Que Dios te guarde y te bendiga.